Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos, un gustazo, una alegría saludarlos en este jueves 11 de mayo de 2023. Estamos en nuestra serie Esfuérzate y sé valiente. El devocional de hoy titúlase Los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Una frase común entre cristianos es decir que los tiempos de Dios son perfectos. Y es verdad, Dios nunca llega tarde, nunca llega antes de lo que debe, Dios siempre llega a tiempo. Pero quisiera que el día de hoy entendamos mejor qué significa esta frase de los tiempos de Dios. Y vamos a hacerlo al estudiar la palabra en Josué 5 del 11 al 15, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este día, gracias porque tu tiempo es perfecto, Señor. Permítenos vivir en tu tiempo, aprovechar tu tiempo, Señor, y reconocer que hoy nos quieres hablar. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es esto de los tiempos de Dios, mis queridos hermanos? Los tiempos de Dios básicamente estamos hablando de cuando Dios hace las cosas. Hay veces que le pedimos a Dios alguna cosa, alguna bendición, alguna respuesta, y Dios no llega antes, no llega después, Dios llega en el momento que debe. Dios llega en el momento preciso, los tiempos de Dios. Y los cristianos, los que confiamos en Él, tenemos que aprender a esperar sus tiempos. Tenemos que aprender a tener paciencia y saber que Dios va a actuar en el momento necesario. Pero miren, necesito explicar un poquito esto de los tiempos de Dios porque creo que a veces lo usamos mal. A veces usamos mal esta idea de los tiempos de Dios. Por ejemplo, cuando alguien no se convierte al cristianismo, cuando a alguien le predicamos y le predicamos, ven a la iglesia, acepta a Cristo, Él puede cambiar tu vida, Dios te ama, Cristo murió por ti, arrepiéntete de tus pecados, y esa persona sigue en sus pecados, sigue rechazando a Dios, y decimos la frase, es que no es el tiempo de Dios. ¡Tan! No, ahí no se aplica la frase, mis queridos hermanos, ahí no se aplica la frase. ¿Por qué? Porque Dios, la palabra de Dios dice que Él no quiere que el impío siga en su impiedad. Él no se alegra de eso. El día de salvación es hoy y Dios quiere que esa persona hoy acepte al Señor. Si esa persona no acepta al Señor, no cree en Cristo Jesús, no es porque no es el tiempo de Dios, es porque esa persona lo está rechazando. Más adelante, Dios quiera y lo va a aceptar. Y bendito es el Señor y hay fiesta en el cielo y gloria a Dios. Pero no es que Dios está diciendo, no, quiero que peque tantito más, quiero que se equivoque un poco más, quiero que haga más daño un poco más y hasta dentro de 3 años se va a convertir. No, mis queridos hermanos, cada quien toma una decisión. O sea, esta idea de los tiempos de Dios son perfectos se aplica a otras situaciones, cuando estamos esperando algo de Dios, cuando estamos recibiendo la bendición de Dios, no cuando una persona toma una decisión. Por ejemplo, hablamos de no utilizar la frase los tiempos de Dios cuando una persona no se convierte. Tampoco utilicemos la frase los tiempos de Dios cuando hablamos de nuestros propios errores, ¿no? Cometimos un error, no obedecimos a Dios. La Biblia claramente dice, y voy a poner un ejemplo muy obvio, la Biblia claramente dice, sé fiel a tu esposa, no cometas adulterio. Y cae la persona en adulterio y se hace todo un problema y después regresa con su esposa, le pide perdón y se reconcilian y decimos, es que era el tiempo de Dios de que se reconciliaran. No, mi querido hermano, Dios en primer lugar no se agradó de que eso pasara. No usemos la frase los tiempos de Dios cuando estamos hablando de las personas que no se convierten. No usemos la frase los tiempos de Dios cuando estamos hablando de nuestros propios pecados y de las consecuencias de nuestros pecados. Entonces, ¿cuándo usamos la frase los tiempos de Dios? Cuando estamos hablando de las bendiciones que Dios nos da, la respuesta que Dios nos da a nuestras oraciones. Y de eso vamos a hablar el día de hoy al leer Josué 5 del 11 al 15. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Dice así. Bueno, pero les cuento el contexto. Resulta que después de que cruzaron el río Jordán, el pueblo de Dios hizo este monumento para nunca olvidarse de lo que Dios había hecho. Y después Dios les dijo que celebraran la Pascua y que se circuncidaran. Es interesante que no se habían circuncidado. Todas estas personas que habían estado en el desierto, los que nacieron en el desierto por 40 años, no se habían circuncidado. Así que, ¿y qué es eso de la circuncisión? Era un símbolo de la pertenencia al pueblo de Dios. Así es que en este momento, después de este cruce del río, entrando a la tierra prometida, es como si Dios les dijera, vas a entrar a la tierra prometida, es momento de que tomes una decisión, vas a ser parte del pueblo de Dios. Me encanta pensarlo así, mis queridos hermanos. El día de hoy, los cristianos no circuncidamos a nuestras familias necesariamente. Algunos lo hacen, otros no, a nuestros hijos. Es un procedimiento médico, no tiene mayor significado el día de hoy religioso, pero el simbolismo sigue siendo el mismo. Y el día de hoy podemos pensar que esa
inclusión al pueblo de Dios. Para los cristianos muy a menudo tiene que ver con el bautismo, somos bautizados y es un simbolismo de que pertenecemos al pueblo de Dios, de que estamos en la tierra prometida, que en este caso no es un lugar geográfico, sino es el reino de Dios, la iglesia, la pertenencia a su pueblo. Y entonces, en ese momento que están entrando a la tierra prometida, Dios les dice, circuncídense todos y celebren la Pascua. ¿Qué es eso de celebren la Pascua? Recuerden lo que Dios ha hecho cuando los sacó de Egipto. Y eso de celebrar la Pascua es muy importante porque se sacrificaba a un animal que se iban a comer y que representaba el Cordero de Dios que todos sabemos que iba a llegar en Cristo Jesús. Así es que este momento es muy importante y el pueblo lo hace así. Ahora sí les leo lo que dice la palabra de Dios. Y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Aquí es donde le digo que los tiempos de Dios son perfectos, mis queridos hermanos, porque estuvieron comiendo maná 40 años. Y el mero día que cruzaron la tierra prometida, ese día dejó de haber maná y ese día comenzaron a comer el producto de la tierra. Así funciona Dios, mis queridos hermanos, justo a tiempo. Vamos a seguir hablando de eso, pero terminemos el texto. Versículo 13 dice, y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Me encanta este texto, mis hermanos, y aquí hay un tema que ya hemos repetido muchas veces a lo largo de estos devocionales, así es que voy a ser muy breve porque no quiero ser demasiado repetitivo, pero es que se vuelve a repetir en la palabra de Dios, en la historia de Josué, y es la idea de que Dios está con Josué, Dios está respaldando a Josué y le muestra que Él está ayudándolo, que Josué no está solo, mi hermano no está solo en la misión que Dios te ha dado, Dios está contigo. Y en esta ocasión es hermoso por varias razones. Voy a empezar de atrás para adelante. Dios le dice a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. ¿Qué significa eso? Que Dios está presente ahí. Dios está presente ahí. Y le dice lo mismo que le dijo a Moisés cuando se apareció en la zarza ardiendo. ¿Se acuerdan? Me encanta esto porque cada que vemos en la palabra de Dios un siervo de Dios que le toca realizar una gran obra, difícil, complicada, una misión, Dios se le aparece y le dice, aquí estoy yo, tranquilo. Dios le infunde ánimo, le infunde aliento, le da valor, le dice esfuérzate y sé valiente. Y algo muy interesante de esto, mis queridos hermanos, y es a donde quería llegar, es que se le aparece el capitán del ejército del Señor. ¿Quién es el capitán del ejército del Señor? Se los voy a decir así ya directo, sin mucho análisis, porque estamos en devocional, no clase del seminario teológico. Así es que la mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen, se trata de Jesús, se trata de Cristo. Antes del nacimiento de Jesús en Belén, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el Verbo, ya existe, porque existe desde siempre. El Evangelio de Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne ahí en Belén, pero Él existía desde siempre, Él estuvo presente en la creación, y aquí se aparece a Josué, y es Dios mismo. Este capitán del ejército del Señor, Josué se postra ante Él. Josué se postra ante Él, ¿por qué? Porque reconoce que es la presencia misma de Dios. De hecho, por eso también le dice, quita el calzado de tus pies, porque es el lugar que pisas, es santo. Ahí está la presencia de Dios. Josué está ante Cristo mismo, Dios preencarnado, pero ya representando a un ser humano, como dentro de 1000 años va a ser, 1500 años más o menos, se va a encarnar. Así es que, mis queridos hermanos, Dios llega a tiempo. Es el tema de este devocional. Dios llega a tiempo, justo cuando lo necesitas, exactamente cuando lo necesitas. Vamos a las enseñanzas del día de hoy. Número 1, Dios tiene todo bajo control, mi querido hermano. Dios tiene todo bajo control. Estoy seguro que cada uno de nosotros podemos dar fe de esto. Que de pronto en circunstancias, muy a menudo, a lo mejor lo que más se nos queda grabado es de pronto económicamente. No tenemos para pagar la renta, no tenemos para comprar comida mañana, no tenemos para pagar la renta, y no sabemos cómo le vamos a hacer. Y Dios nos dice, confía en mí, porque los tiempos de Dios son perfectos.
Y justo cuando necesitamos, llega justo lo que necesitamos. Yo he escuchado montones de historias de personas que dicen, y ese día necesitaba 3,000 pesos y ese día llegaron 3,000 pesos a mi bolsillo, de alguna manera. Una persona, un regalo, me encontré algo, vendí algo, cayó un pago, un saco viejo y agarré y había un sobre. He escuchado de verdad, he escuchado unas 100 historias de viva voz de personas que han experimentado eso. Y no solo lo he escuchado, lo he experimentado en mi vida. Y yo estoy seguro que todos los que confiamos en Dios podemos dar fe de eso, que Dios tiene todo bajo control y Él llega en el momento exacto. Así le pasó al pueblo. Estuvieron 40 años comiendo comida y justo cuando se acabó el maná comenzaron a comer el fruto de la tierra, porque Dios llega exactamente a tiempo, no se le sale nada de control. Me pasó recientemente y les confieso un secreto, no le digan a nadie, mis queridos hermanos, pero estos devocionales los grabo de pronto cuando voy a tener salidas, cuando voy a tener un campamento o un retiro o voy a salir a algún lugar y no voy a poder grabar devocionales, los pregrabo. Durante varios días grabo 2 y 2 y 2 cada día para tener digamos que un archivo de devocionales listos para los días que no voy a poder grabar. Y me pasó el otro día, yo tenía como una semana adelantados de devocionales y ocurrió un asunto en mi vida que me agüitó, la verdad, me bajoneó, me entristeció, me decepcionó, me hizo pensar en las cosas que yo hago mal y en las cosas que otras personas hacen mal. Y ese día yo empecé a escuchar los devocionales de ese día, porque escucho mis propios devocionales todos los días, y hagan de cuenta que Dios me está hablando a través de mí mismo, mis queridos hermanos. Yo ni me acordaba que había dicho esas cosas, y Dios me empezó a hablar de una manera tan precisa. O sea, es que era exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Y por esos mismos días, varios de ustedes, a veces ustedes me responden y me dicen mensajes de ánimo y bonitos, pero les prometo que esos días, esos como 3 días que yo andaba medio agüitado, más que nunca, una oración de una hermana, 3 mensajes de ánimo, mensajes de por aquí y por allá. Dios sabe lo que necesitamos y nos habla justo en el momento que necesitamos. Provee alimento, comida, dinero, pero también palabra. Él llega a tiempo, tiene todo bajo control. Número 2, Dios no responde a nuestros caprichos, mis queridos hermanos. Dios no responde a nuestros caprichos. Dios nos da lo que necesitamos, no más de lo que necesitamos, no menos de lo que necesitamos, exactamente lo que necesitamos. Y número 3, Dios merece toda nuestra adoración. Josué se postró ante Dios. Venía la segunda persona en la Trinidad, el Hijo, Cristo, delante de Josué para darle ánimo. Está a punto de realizar una gran tarea, conquistar la tierra prometida, conquistar Jericó, y Dios le da lo que necesita. ¿Y él qué hace? Obedece, obedece. Dios le va a dar instrucciones que va a ser necesario obedecer al pie de la letra. Y Josué obedece, se postra delante de Dios. Seamos así, mis queridos hermanos, confiemos en que Él tiene todo bajo control, que siempre llega a tiempo, que no responde a caprichos, no responde a exigencias. Él llega a tiempo y demos de toda nuestra adoración. Gracias, Padre Santo, por este devocional, por tu palabra siempre precisa, Señor, que siempre llega a tiempo. Permítenos siempre ser sensibles para escuchar la voz. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.